Página 43. Modernidad líquida, Zygmunt Bauman, 1999. 1.4. El dilema de la teoría crítica en una sociedad de individuos. En cualquiera de sus interpretaciones, el impulso modernizador conlleva una crítica compulsiva de la realidad. La privatización de ese impulso implica una autocrítica compulsiva nacida de una perpetua falta de autoestima. Ser un individuo de jure significa no tener a quien echarle la culpa de la propia desdicha, tener que buscar las causas de nuestras derrotas en nuestra propia indolencia y molicie, y no buscar otro remedio que el de volver a intentarlo con más y más fuerza cada vez. Vivir diariamente el peligro de caer en la autorreprobación y el autodesprecio no es algo sencillo. Con los ojos puestos en su propio rendimiento y por lo tanto desviados del espacio social donde las contradicciones de la existencia individual son producidas de manera colectiva, los hombres y mujeres se ven tentados, naturalmente, a reducir la complejidad de su situación para hacer de las causas de sus desgracias algo inteligible y por ende tratable y remediable por medio de la acción. No es que les parezca que las soluciones biográficas sean gravosas y penosas, simplemente no existen soluciones biográficas a contradicciones sistémicas que resulten efectivas, y entonces la escasez de soluciones viables disponibles debe ser compensada con soluciones imaginarias. Sin embargo, todas las soluciones imaginarias o auténticas deben estar alineadas e ir a la par de la individualización de las tareas y las responsabilidades para que resulten viables y sensatas. Por lo tanto, hay demanda de percheros individuales en los que los atemorizados individuos puedan colgar colectivamente, aunque más no sea por un instante, sus miedos individuales. La nuestra es una época proclive a los chivos expiatorios, ya se trate de los políticos que hacen de sus vidas privadas un desastre, de los criminales salidos de la sordidez de calles o de barrios peligrosos, o de los extraños entre nosotros. La nuestra es una época de cerraduras patentadas, alarmas antirrobo, cercas de alambre de púas o electrificadas, grupos vecinales de vigilancia y personal de seguridad, asimismo de prensa amarillista de investigación a la pesca, tanto de conspiraciones con las que poblar de fantasmas un espacio público ominosamente vacío como de nuevas causas capaces de generar un pánico moral lo suficientemente feroz como para dejar escapar un buen chorro de miedo y odio acumulados. Déjenme repetirlo, existe una enorme y creciente brecha entre nuestra condición de individuos de jure y nuestras posibilidades de transformarnos en individuos de facto, o sea, de tomar el control de nuestro destino y hacer las elecciones que verdaderamente deseamos hacer. Es de las profundidades de ese abismo que emanan los efluvios venenosos que emponzoñan la vida de los individuos contemporáneos. Esa brecha, sin embargo, no puede ser zanjada por el esfuerzo individual únicamente, no con los recursos y medios disponibles en las políticas de vida autogestionadas. Zanjar esa brecha es asunto de la política con P mayúscula. Puede suponerse que la brecha en cuestión se ha abierto y ensanchado justamente a causa del vaciamiento del espacio público, y en particular del agora, ese espacio intermediario público/privado donde las políticas de vida se encuentran con la política con mayúsculas, donde los problemas privados son traducidos al lenguaje de la cosa pública y donde se buscan, negocian y acuerdan soluciones públicas para los problemas privados. Se ha dado vuelta la tortilla, por decirlo de alguna manera, se ha invertido la tarea de la teoría crítica. Esa tarea solía ser la defensa de la autonomía privada respecto del avance de las tropas de la esfera pública, autonomía que se debatía bajo las opresivas reglas de un Estado impersonal y omnipotente y de sus muchos tentáculos burocráticos o de sus versiones en menor escala.
Hoy, la tarea consiste en defender la evanescente esfera de lo público, o más bien reacondicionar y repoblar el espacio público que se está quedando vacío debido a la deserción de ambos lados, el abandono de los ciudadanos interesados y el escape del poder real hacia un territorio que, en cuanto a lo que las instituciones de la democracia existentes pueden conseguir, solo puede ser descrito como espacio exterior. Ya no es cierto que lo público se haya propuesto colonizar lo privado. Es más bien todo lo contrario, lo privado coloniza el espacio público, dejando salir y alejando todo aquello que no puede ser completamente expresado sin dejar residuos en la jerga de las preocupaciones, las inquietudes y los objetivos privados. Cuando se le ha dicho repetidamente al individuo que es el arquitecto de su propio destino, tiene pocas razones para dar relevancia tópica. La expresión es de Alfred Schou con diéresis tz, a nada que se resista a ser engullido por el yo o a ser manejado dentro de sus instalaciones, pero tener una razón para ello y actuar en consecuencia es precisamente la marca distintiva del ciudadano. Para el individuo, el espacio público no es mucho más que una pantalla gigante sobre la que son proyectadas las preocupaciones privadas sin dejar de ser privadas ni adquirir nuevos valores colectivos durante el curso de su proyección. El espacio público es donde se realiza la confesión pública de los secretos e intimidades privados. Los individuos retornan de sus diarias visitas guiadas al espacio público con su individualidad de jure potenciada y habiendo reconfirmado que el modo solitario en que manejan los asuntos de su vida es lo mismo que hacen los otros individuos como ellos, mientras sufren nuevamente como los demás sus propios tropiezos y fracasos, con suerte solo pasajeros, durante el proceso. En cuanto al poder, se aleja a toda vela de la calle y del mercado, de las asambleas y de los parlamentos, de los gobiernos locales y de los nacionales, más allá del alcance del control de los ciudadanos, hacia la extraterritorialidad de las redes electrónicas. En la actualidad, los principios estratégicos favoritos de los que tienen el poder son el escape, la evasión y la retirada, y su estado ideal es la invisibilidad. Los intentos de prever sus movimientos y las imprevistas consecuencias de sus movimientos, por no hablar de los esfuerzos por evitar o frenar los más indeseables de ellos, tienen tanta efectividad como una liga para prevenir los cambios climáticos. Y por lo tanto, en el espacio público hay cada vez menos temas públicos. Fracasa a la hora de cumplir su pasado rol de lugar de encuentro y diálogo entre problemas privados y asuntos públicos. Víctimas de las presiones individualizadoras, los individuos están siendo progresiva pero sistemáticamente despojados de la armadura protectora de su ciudadanía y expropiados de su habilidad e interés de ciudadanos. En estas circunstancias, las perspectivas de que el individuo de jure se transforme en un individuo de facto, o sea, aquel que controla los recursos indispensables de una genuina autodeterminación, son cada vez más remotas. El individuo de jure no puede transformarse en un individuo de facto sin primero convertirse en ciudadano. No hay individuos autónomos sin una sociedad autónoma, y la autonomía de la sociedad exige una autoconstitución deliberada y reflexiva, algo que solo puede ser alcanzado por el conjunto de sus miembros. La sociedad siempre mantuvo una relación ambigua con la autonomía individual, era su enemiga a la vez que su conditio sine qua non. Pero los porcentajes de esa mezcla de riesgo y oportunidad a la que está condenada han cambiado radicalmente en el curso de la historia moderna. Si bien las razones para vigilar sus pasos con atención quizá no hayan desaparecido, la sociedad es hoy una condición necesaria, primaria y fundamental para el individuo en su vana y frustrante lucha por transformar su estatus de jure en genuina autonomía y capacidad de autoafirmación. A grandes rasgos, este es el dilema al que se enfrenta actualmente la tarea de la teoría crítica y, de manera más general, la crítica social.
Ambas se consumen tratando de volver a unir aquello que ha separado la combinación de la individualización formal y el divorcio entre el poder y la política. En otras palabras, rediseñar y repoblar una agora hoy mayormente vacía el lugar de encuentro, debate y negociación entre el individuo y el bien común, público y privado. Si el único objetivo de la teoría crítica la emancipación humana significa hoy algo, esto es poder reconectar los dos extremos del abismo que se ha abierto entre la realidad del individuo de jure y el posible individuo de facto. Y los individuos que recuperen sus habilidades y herramientas ciudadanas perdidas serán los únicos constructores que estén a la altura de la labor de levantar este puente en particular. Página 45.